Pues ya estamos aquí de nuevo. ¿Os acordáis dónde lo dejamos? Si echáis un vistazo a vuestra plantilla de encaje entre la propuesta de valor y el perfil de cliente, tendréis el punto de partida de esta segunda parte de nuestro quinto reto. Ya hemos realizado un primer testeo de nuestra idea de negocio para ver si correspondía con lo que el cliente tenía que resolver o satisfacer. Pero, ¿y si lo que suponemos no es del todo cierto? En este vídeo nos vamos a centrar en establecer hipótesis tanto del perfil del cliente como de la propuesta de valor que hemos diseñado para realizar después experimentos que nos ofrezcan datos y nos ayuden a aprender sobre nuestro cliente y, lo más importante, a mejorar nuestra propuesta de valor. En definitiva, vamos a aplicar el método Lean Startup. ¿Os acordáis, verdad? Vamos a construir, vamos a hacer pruebas, a medir, a aprender y a mejorar nuestra propuesta de valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el primer paso será identificar las hipótesis que hemos asumido hasta ahora. Vamos a revisar el perfil del cliente y a identificar aquellos trabajos o tareas más importantes para ellos, las frustraciones más extremas o las alegrías esenciales. Las vamos a anotar en POSIT y colocarlas en la plantilla de las hipótesis de forma aleatoria. A continuación, le echamos un vistazo al mapa de la propuesta de valor y vamos a pensar en todo aquello que debe de ser cierto para que nuestra idea funcione. ¿Tenemos datos que demuestren si los productos y servicios son deseados por los clientes? ¿Cuáles son los que más desean? Tendremos que identificar los aliviadores de frustraciones que suponemos que los clientes necesitan más o los creadores de alegrías más esperados. Como hicimos antes, los anotaremos en POSIT y los colocaremos aleatoriamente en la misma plantilla. Vaya lío tiene ahora nuestra plantilla de hipótesis, ¿verdad? Es toda una nube desordenada de POSIT. Pues sí, nos toca ahora ordenarlas para saber por dónde empezar a realizar experimentos. Para priorizar las hipótesis y ordenarlas bien, tenemos que identificar a las Startup Killers, los asesinos de negocios. Son aquellas hipótesis imprescindibles sin las cuales el negocio no existiría. Por ejemplo, la Startup Killer más obvia es la hipótesis que asume que los clientes necesitan nuestros productos o servicios más importantes. Para identificarlas vamos a clasificar todas las hipótesis que habéis definido y habéis pegado según lo decisivas que sean para tu idea de negocio y esenciales para que sobreviva. Las más esenciales estarán en lo más alto de la lista y será por las que empecemos los experimentos. Cuando terminemos el curso seguramente habremos confirmado o no la mayoría de las hipótesis que habéis identificado, pero de momento vamos a escoger una de las hipótesis identificadas como Startup Killers para tu modelo de negocio y vamos a diseñar un experimento solo para ella. Una vez que conozcáis el método, podréis repetirlo para todas vuestras hipótesis. Gracias al libro de Testing Business Ideas de David Bland y de Alex Osterwalder, contamos con más de 30 experimentos para probar las hipótesis de la fase testea. Os dejo una relación de todas ellas en la página web por si queréis que expliquemos alguna en concreto. Como propuesta para vuestro quinto reto, para hacerlo en clase, os propongo un experimento muy característico de hipótesis esenciales: la entrevista con el cliente. Antes de explicar cómo llevarlo a cabo, es necesario rellenar la tarjeta de experimento. La tenéis aquí al lado. Como todo buen científico que se lanza a investigar, un buen experimento debe ser lo suficientemente preciso como para que el equipo lo pueda repetir y generar información útil y comparable. Por lo tanto, se debe definir quién, dónde y por qué a través de los componentes de la tarjeta de experimento. Para el primero de nuestros experimentos, la entrevista con el cliente, la tarjeta de experimento sería como la que tenéis en pantalla. Ese sería un ejemplo.
En ella identificaremos la hipótesis a probar, cómo lo vamos a hacer, la información que recogeremos y el criterio que utilizaremos para saber si teníamos razón o no. ¿Estáis preparados? Vamos con la entrevista. El objetivo de la entrevista de cliente es conocerlo mejor, explorar sus tareas o trabajos más importantes, las frustraciones y alegrías relacionadas con ellos y su disponibilidad para pagar. Se trata de un experimento que nos aportará valiosa información sobre el encaje de nuestra propuesta de valor con el perfil de nuestro cliente y será un punto de partida para la fijación del precio de nuestra idea. Dato muy importante. Este experimento ha de desarrollarse en 3 fases: la preparación, la ejecución y, por último, el análisis. En la fase de preparación debemos dedicar especial atención a escribir un guión a través del cual podamos aprender sobre los principales trabajos y tareas de nuestro cliente junto con las frustraciones y alegrías asociados a ellos. Una fuente de inspiración fácil para conseguir las preguntas idóneas es nuestra plantilla del perfil de cliente. También es una buena oportunidad para añadir preguntas sobre su disponibilidad a pagar por nuestra idea de negocio o para descubrir necesidades no cubiertas por nuestro producto o servicio. En la página web os dejo un ejemplo de guión que os puede ayudar para estructurar bien las preguntas. Si ya tenemos las preguntas, el siguiente paso es encontrar a los entrevistados, a nuestros posibles o futuros clientes. Y este es un punto clave. Debemos parar un momento y hacer un pequeño brainstorming en grupo para contestar a la siguiente pregunta: ¿dónde podemos encontrar a nuestro cliente objetivo? Tanto en el terreno online, a través de plataformas sociales, virtuales, Twitter, Instagram, Facebook, como en el terreno offline, espacios físicos, mercados, ciudades, plazas. ¿Y en qué momentos coincidiremos con ellos? Es importante que votéis y consensuéis en grupo dónde y en qué momentos queréis centrar vuestra búsqueda de clientes a entrevistar. Fijad los días, los lugares y las fechas en los que realizaréis la entrevista. Y ojo con la selección de los entrevistados. Debemos incluir una pregunta al inicio de nuestra entrevista que determine si se trata de un posible cliente objetivo de nuestra idea o no pertenece a nuestro segmento. Y por lo tanto abandonaríamos la entrevista en ese momento. Sería una pérdida de tiempo. Bueno, estamos ya preparados, ¿no? En la fase de ejecución, lo primero que debemos decidir es quién va a realizar la entrevista. Sobre todo pensando que necesitamos un grupo de casi 3 componentes. El primero, el entrevistador, que seguirá las preguntas del guión para obtener información del posible cliente, profundizando cuando sea necesario y preguntando siempre por qué, y realizando una escucha activa. El siguiente componente es el anotador, que irá tomando nota de las respuestas, del lenguaje no verbal y de las frases exactas, si es posible. Y si conseguimos permiso para grabar la entrevista, necesitaremos un tercer componente que grabe la entrevista siempre desde un plano lejano para no incomodar mucho al encuestado. En la página web os dejo una lista con las reglas básicas del buen entrevistador. Es recomendable realizar entre 15 y 20 entrevistas para poder conseguir una evidencia lo suficiente válida como para poder tomar decisiones en base a ellas. Inmediatamente después de una entrevista, reserva 15 minutos y analiza con el equipo entrevistador lo que habéis aprendido. Si existe alguna necesidad que se debe analizar o revisar, o si existe algo que podamos aprender del lenguaje no verbal. Pensar si habéis influido de alguna forma o si existe alguna pregunta en el guión que a lo mejor es mejor quitarla. Al terminar todas las entrevistas, el equipo debe sintetizar todas sus notas y resumir la información y conclusiones obtenidas en la tarjeta de aprendizaje.
Como podéis ver en la imagen, la tarjeta de aprendizaje describe la hipótesis que hemos intentado probar, resume los resultados del experimento según la información obtenida, explica qué conclusiones se han extraído a partir de los resultados de las pruebas y describe qué acciones se adoptarán basándonos en estas conclusiones. El último paso en este proceso Lean es pivotar, es mejorar tu propuesta de valor. Con toda la información de tu tarjeta de aprendizaje, vuelve a tu propuesta de valor y realiza los cambios, incorporaciones o eliminaciones necesarias para que tu idea de negocio sea cada vez más imprescindible para tu cliente. Con este reto terminamos el proceso Design Thinking. Ya tenemos nuestra idea. Ahora empieza la aventura. You could be larger than life.